buenas a todos traders, hoy presentaré niveles clave. Es una presentación que servirá tanto para un trader principiante como para un trader avanzado para introducirse en la lógica de lo que son los niveles clave, cómo utilizarlos y cuál es la lógica de volumen que hay detrás. Empezamos por precio y tiempo. Antes que nada, deberíamos entender que ni yo, ni vosotros, ni otra persona en este mundo sabe hacia dónde se moverá el precio. Los mercados no se rigen por una estructura y tampoco se manipulan por el market maker, sino que es un organismo de intercambio sin fisuras entre compradores y vendedores en el que los jugadores con más capital crean ineficiencias. No predecimos la dirección del mercado, sino que reaccionamos a las variables que nos da el gráfico. Esto es básico. A lo que me refiero con esto, si alguien aún sigue pensando que hay una estructura secreta de ICT que mueve el mercado o que hay un market maker que caza vuestros stops, os estáis equivocando. Os animo que para aplicar todos los conocimientos durante esta presentación penséis en el mercado como un organismo de intercambio donde hay volumen de comprador y volumen de vendedor, que en consecuencia crea ineficiencia y esto es lo que mueve el precio. También me gustaría adjuntar un gráfico para decir que ICT no funciona en el sentido de que muchos modelos de ICT se basan en saltos entre marcos temporales y no siguen la lógica de top-down análisis. Lo que me refiero es que si vosotros, por ejemplo, tenéis vuestro punto de interés en 4 horas y os desplazáis para buscar un boss en 15 minutos, vuestras probabilidades de éxito van disminuyendo a causa de que vuestra brecha temporal va aumentando. Dicho esto, nos introducimos en niveles clave, pero antes de eso tenemos que saber cuáles son estas ineficiencias que crean los compradores y los vendedores. Entre las ineficiencias figuran zona de mayor volumen negociado, zona de menor volumen negociado, liquidez, sobrecompra, sobreventa y tiempo. Order block o zona de mayor volumen negociado. Tiene cientos de nombres, pero solo un componente práctico. Es una zona en la que un jugador con un gran capital, en el contexto de una subasta de precios, compró o vendió directamente un volumen de un activo. Cuando el precio vuelve a esta zona, esperamos una reacción, porque estos niveles de precio eran interesantes anteriormente. Al interpretar esta ineficiencia, hemos formado tres componentes visuales que tienen su propia lógica. Rejection block es una validación primaria de volumen que se forma en contexto de una reacción de rechazo a una zona de interés y forma una zona de dos velas, sell buy o buy sell y una mecha. Es decir, tenemos aquí que el precio reacciona a un nivel clave, forma reacción de rechazo con un extremo fractal y la vela opuesta crea un nivel de soporte que en consecuencia se convierte en rejection block en este caso. SNR o Support and Resistance es una zona consistente en un nivel sell buy o buy sell que previamente ha reequilibrado en eficiencia o varias ineficiencias o ha trabajado directamente con la liquidez. Lo que me refiero es que el precio crea un nivel de subasta compra-venta, en este caso sería buy sell, y recibe volumen de venta, por lo que después trabaja con ineficiencias o alguna liquidez, recibe volumen de compra y supera este nivel de subastas creando el nivel Support and Resistance o SNR. Mitigation Block o Most Traded Volume es una zona de mayor volumen negociado consistente en un nivel sell buy o buy sell que mitigó la ineficiencia anterior en un timeframe X o X-1 y superó el nivel de subasta de precios. Lo que me refiero es que, por ejemplo, esta vela reequilibra alguna ineficiencia o trabaja con liquidez en el mismo timeframe o X-1, por lo que después recibe volumen de compra en esta vela, supera el nivel de la subasta y crea Mitigation Block. Fair Value Gap es un indicador de falta de contravolumen de una parte en el contexto de la subasta. El precio tiene la propiedad de dejar zonas en las que no hay ni compradores ni vendedores, lo que crea una fijación de precios ineficiente. Por ejemplo, en una narrativa alcista predominan las compras. Posteriormente, en contexto de una reacción al Trouble Area o First Trouble Area, el precio se mueve en un contexto de venta haciendo un pullback a la zona Fair Value Gap, donde antes no había volumen de venta, por lo que se puede ver que el volumen de compra de tendencia sigue prevaleciendo, lo que continúa el flujo de órdenes o order flow. En este ejemplo podemos observar cómo tenemos una tendencia alcista, se confirma con un Fair Value Gap, posteriormente recibe un volumen de venta y en contexto de un pullback el precio vuelve a esta zona y recibe volumen de compra de nuevo para seguir la tendencia. Liquidez. El principal catalizador del movimiento de todos los mercados es la liquidez. Es necesaria para cerrar y abrir posiciones para todos los participantes en el mercado, independientemente de su volumen. La esencia de la liquidez, que en mi estrategia se identifica como un extremo fractal, no es solo eso, pero, dada la interpretación, nos da la oportunidad de utilizar esta ineficiencia tanto como un punto de interés como un trigger o inducción de liquidez IDM. Aquí podemos observar cómo tenemos un extremo fractal, que en este caso es un mínimo, que se toma a la derecha, recibe volumen de compra y se sigue la tendencia o el contexto del gráfico. Premium Discount, la ley económica básica de la oferta
y la demanda. Por lo general, el precio se fija o tiende hacia un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, que delimita los rangos de negociación o dealing range. En virtud de la ley, todo aumento de precios se verá compensado por su vuelta al equilibrio en contexto de un retroceso. Así, el movimiento en el crecimiento del precio desde el punto de precio mínimo y precio máximo en el nivel de equilibrio se dividirá en dos zonas, premium y discount. Esta lógica y este enfoque se aplicarán a diferentes marcos temporales y son básicos para comprender el comportamiento del precio. Al abrir cualquier libro de economía os encontraréis con este gráfico, con las curvas de la demanda y la oferta, donde encuentran un equilibrio. Si esto lo trasladamos al gráfico de Forex, nos encontramos con la creación de un extremo mínimo y un extremo máximo, donde en contexto de una reacción al trouble area o first trouble area, el precio intenta fijarse en los equilibrios de este rango. Tiempo. Solo debemos operar cuando estadísticamente la ventaja esté a nuestro lado, es decir, cuando existe la mayor posibilidad de ver la ineficiencia de la formación de precios, reacción a la liquidez, reacción al volumen o falta del mismo. La referencia es a las sesiones bursátiles. Operar dentro de los marcos temporales tiene una influencia directa sobre nuestras probabilidades. Como ya muchos sabréis, tenemos varias sesiones bursátiles como Asia, Frankfurt y Londres, Nueva York y London Close. Lo que tenemos que hacer es intentar operar nuestra hipótesis dentro de estos marcos temporales para aumentar nuestras probabilidades. Price Action. Todo lo anterior nos conduce a los conocidos postulados del Price Action, de liquidez externa a interna, de liquidez interna a externa, de la liquidez a la ineficiencia y de la ineficiencia a la liquidez. Ineficiencia en este caso sería o bien una zona de mayor volumen negociado o de menor volumen negociado. Nadie empuja el precio a zonas tanto como nos gustaría creer. A determinadas horas aparecen nuevos actores, jugadores, compradores o vendedores, como queráis llamarlos, en el mercado, nuevas oportunidades y variables que les hacen apretar botones de buy o sell, lo que empuja el precio a niveles clave. Si nos encontramos en el contexto de una subasta fallida, veremos que el precio se invierte y se dirige hacia otra zona marginal, una zona de volumen o ninguna zona de volumen. En este caso, la representación gráfica sería muy simple. El precio va de una ineficiencia a la liquidez, de la liquidez a la ineficiencia y de la ineficiencia de nuevo a la liquidez. Y en este caso sería un ciclo infinito. Niveles clave, POI y trigger. POI y trigger se utilizan como niveles clave, es decir, son los niveles clave en el contexto de los cuales se espera una reacción. Punto de interés o POI son las zonas de los gráficos que ofrecen interés para una reacción independiente de la dirección. No se trata de una herramienta, sino de un solo término. El precio tiene la característica de disponer de más de un punto de interés en un mismo gráfico, lo que dependerá del marco temporal. Pues aquí podemos ver varias zonas de interés o varios elementos del price action que se pueden utilizar como tales. Tenemos SNR, tenemos rejection block, tenemos mitigation block, tenemos fair value gap, inverted fair value gap, balanced price range, tenemos liquidez como buy o sell side liquidity. También utilizamos trigger dentro del POI. Hay una lógica interesante aquí, que en el contexto de tener este nivel dentro del POI nos da la capacidad de cambiar en la secuencia del top-down análisis. Por lo tanto, el uso de trigger dentro del POI lleva consigo el sentido de que el combustible en forma de liquidez será suficiente para entregar el precio en el contexto de las dos fórmulas que representan la esencia general de la construcción de un storyline de alta probabilidad. Y se derivaron por medios prácticos, porque se supone que la reacción obtenida en el contexto de una subasta ejecutada en niveles clave enviará el precio a otros niveles de la subasta. Estas dos fórmulas de las que se habla aquí son X timeframe trigger a X timeframe first trouble area o X timeframe POI a X timeframe trouble area o en este caso target. ¿Qué utilizamos como triggers antes o dentro del punto de interés? Si nuestro POI es un SNR, un Mitigation Block, un Most Traded Volume, un Rejection Block, utilizaremos ineficiencias y liquidez, en este caso Sell Side o Buy Side Liquidity, como trigger. Pero si en nuestro contexto el POI es un Fair Value Gap, es decir, una ineficiencia, como trigger solo y exclusivamente podemos utilizar la liquidez, Sell Side o Buy Side Liquidity. Niveles clave, reacciones. Cuando ahora conocemos los aspectos básicos de la fijación de precios, las ineficiencias y utilizamos la idea de los niveles clave, podemos formarnos otras ideas sobre la reacción de los precios que esperamos en un nivel clave. Antes de pasar a un pequeño matiz de lógica de precios mediante subastas, merece la pena cerrar la gestalt niveles clave, reacciones.
La fórmula básica para interpretar el precio a través de la metodología es la siguiente: x timeframe punto de interés, x-1 timeframe confirmación de volumen o trigger y x-2 timeframe volume confirmation o confirmación de volumen, como he dicho anteriormente. Lo que se aplica a confirmación de volumen son los siguientes elementos del price action: un rejection block, un SNR o un displacement en forma de ineficiencia. Esto se correlaciona con creación de punto de interés, que puede ser o bien nuevo o bien desplazado, y también con la parte ejecutiva, ya que el precio es fractal. Pero teniendo en cuenta ciertas peculiaridades de las subastas en el contexto de esa lógica, que está incrustada en la confirmación de volumen, así como teniendo en cuenta la secuencia del top-down análisis, el enfoque general en la construcción del plan y con el fin de filtrar, se reveló lo siguiente: confirmación de la reacción en el nivel clave solo será si la confirmación de volumen se forma con el precio volviendo al nivel correspondiente y fijándose dentro de él en el mismo timeframe. Esto mejora radicalmente la compresión de lo que se espera y permitirá ser más paciente en la formación de confirmaciones con la apertura de nuevas posiciones. A lo que me refiero anteriormente es, si tenemos un punto de interés o un trigger que en consecuencia se convierte en un nivel clave, el precio forma una reacción y tiene que quedarse por encima de este nivel con una confirmación de volumen. Si no, no consideramos la reacción válida. Punto de decisión o decision point. Es un punto de subasta entre compradores y vendedores y también un punto de decisión para el trader. Este es el punto en el que tendrá lugar la subasta independientemente de nuestra participación. Además, como parte del filtrado, los traders tenemos puntos de decisión personales, que se identifican una vez pasan por nuestro filtro teniendo en cuenta nuestro enfoque personal, sistema y reglas. Nuestra participación dependerá de factores confluentes como ineficiencias, contexto, top-down análisis, confirmaciones de volumen, etc. Tenemos un nivel clave, alguna zona de interés que tiene un trigger delante. Para que podamos tomar una decisión es importante la validación de volumen en esa zona. Conocemos el nivel clave de antemano, pero no sabemos cuándo llegará el precio. Si nuestro punto de decisión cae bajo alguna Kilson o sesión bursátil, intentaremos monetizar nuestra hipótesis. Y si es fuera, independientemente de nuestra ausencia, la subasta seguirá teniendo lugar, porque el gráfico se mueve sin que nosotros estemos delante. Conclusión. Los niveles clave son puntos del gráfico que se refieren a segmentos de precios, los identificamos por las ineficiencias que utilizamos, partimos de la base de que en el pasado se producía una subasta entre compradores y vendedores en la que prevalecía una de las partes. En consecuencia, cuando los precios vuelvan a acercarse a estos niveles clave, esperamos que reaccionen en consecuencia y tenemos un tipo de reacción específico y están correlacionados con los puntos de precio y las ineficiencias. Hasta aquí la presentación de niveles clave, espero que os haya servido y mejorado vuestro análisis. Nos vemos en la siguiente.